Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar organizado en conjunto Ubiquiti con EPCOM y, bueno, la empresa Cisco. Bienvenidos al webinar de HMAX. Mi nombre es Luis Ortega, Channel Manager para Ubiquiti Latinoamérica. En este caso vamos a hablar acerca de las soluciones avanzadas de routing y switching para todo lo que es la parte empresarial y empresas de telecomunicaciones. Deseo siempre empezar comentándoles de que el material va a ser compartido con ustedes y, bueno, la presentación también está siendo grabada para poder compartirla posteriormente. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar brevemente acerca de quién es Ubiquiti para las personas que no nos conocen, pero vamos a entrar también a revisar rápidamente el tema de principales verticales de negocio del producto. Quisiera que sepan exactamente para qué desarrollamos estas nuevas líneas de productos en la parte de routing y en la parte de switching. Luego vamos a entrar a ver algunas de las funciones principales que estos equipos tienen y algunas características bastante interesantes que ustedes podrían trabajar. Luego vamos a conversar acerca de HPoint, que es un producto bastante interesante. Son unos equipos para exteriores, switches y routers para la parte exterior, ya preparados para ser instalados en torres o, bueno, expuestos a condiciones un poco hostiles o extremas. Unas fotos de soluciones, unos casos de éxito que quisiera revisar con ustedes. Y al final vamos a hacer una pequeña demostración de todo lo que corresponde al software de los routers y los switches. Tengo yo justo conmigo unos equipos. Quisiera compartir con ustedes algunos aspectos de las configuraciones y algunas demostraciones de las interfaces. Y evidentemente, pues vamos a tener una ronda de preguntas conforme vamos avanzando y vamos a ir tratando de observar todas las consultas que sean posibles. Perfecto. Entonces, ¿quién es Ubiquiti? Nosotros somos una compañía americana, más de 11 años en el mercado de networking. Somos una compañía muy enfocada en la parte de investigación y desarrollo y tenemos como objetivo siempre cerrar la brecha digital a través de la construcción de plataformas de networking para todos y en todas partes. Millones de dispositivos RF desplegados en el mundo nos posiciona a nosotros como uno de los líderes de la industria en la parte de telecomunicaciones inalámbricas. Y eso nos ha permitido poder desarrollar mucha experiencia en la parte física, que ahora estamos entrando en switches y routers, para poder complementar mucho nuestra arquitectura de radioenlaces. Nosotros como compañía siempre tratamos de combinar tecnología innovadora con un soporte de una comunidad global de usuarios. Siempre buscamos desarrollar herramientas de hardware y software que nos permitan a nosotros ayudar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a construir plataformas de comunicación que ellos necesitan. Evidentemente somos una compañía bastante transparente con el mercado, con los usuarios, y es el mismo motivo por el cual tenemos una comunidad bastante grande y abierta y con una, digamos, interacción bastante agresiva directamente, ¿no? Siempre buscamos tener la mejor relación precio-rendimiento. Evidentemente disruptivo es la palabra que usamos para eliminar las barreras de conectividad que todavía hoy día afectan mucho en la parte del despliegue de comunicaciones. Entonces, HMAX, entrando un poco más a hablar de la solución, es una solución basada en dos líneas, lo que llamamos en la parte de routers y switches, y efectivamente son dos software de management o dos software de gestión. Ambas líneas de productos están orientados mucho al carrier y a la parte empresarial. Me refiero que tenemos algunas funciones orientadas un poco al tema de operadores y tenemos funciones orientadas a la parte de empresas. Así que el equipo es bastante completo y puede trabajar de una forma muy amigable a través de la línea de gráfica o a través de línea de consola, dependiendo de las facilidades que nosotros estemos buscando. El aspecto principal de estos equipos tiene que ver mucho con la confiabilidad, diseñados para trabajar en entornos críticos con disponibilidades superiores al 99.999, obviamente basados en los mejores estándares directamente y protocolos de funciones avanzadas, equipos que cuentan con todas las interfaces gigabit y, bueno, tenemos productos que inclusive ya están incorporando el tema de 10 gigas, diseñados siempre para ordenar y mejorar mucho el rendimiento en la parte de redes y efectivamente buscamos con estas plataformas complementar diversas soluciones en muchas verticales. Los productos en realidad de HMAX, Router y Switch han sido fabricados especialmente pensando en pequeños operadores y operadores. De esta forma, el producto cuenta con varios protocolos avanzados
Eso no quiere decir que el producto sea complejo, en realidad hemos buscado que sea lo más amigable posible y inclusive cuando vamos a revisar en la parte de demostración, los equipos cuentan con unos wizard que son unos asistentes iniciales en la configuración. Así que digamos que el inicio o el startup de una configuración es algo bastante rápido, bastante sencillo, no hay gran complejidad para poder trabajarlo. En la parte empresarial muchas veces nos preguntan los switches para qué están enfocados, por ejemplo. Los switches nuestros los usan mucho en la parte de comunicación tradicional, que es bueno, la red de una empresa. Especialmente los usan bastante cuando tenemos el tema de voz sobre IP o tenemos videovigilancia IP o cualquier sistema, digamos, avanzado, ya que nuestros switches tienen características de PoE muy interesantes que voy a presentar más adelante. Inclusive, nuestros switches son de arquitectura no blocking, así que el estrés que soportamos es alto. Por eso es que hemos tenido muchas aplicaciones en parte de entornos privados o empresariales sin ningún inconveniente, ¿no? La parte de routers aplica lo mismo exactamente, orientados a verticales, y EdgePoint en realidad es una opción, una alternativa muy diferente. Vamos a ver al final exactamente qué son estos switches, que en verdad son un híbrido entre un switch y un gabinete, ya que es dos en uno, podríamos decir, para comunicaciones en exteriores. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de los routers, luego de los switches y luego de los EdgePoint, y para ir entrando un poco más en detalle. Los routers, exactamente como su nombre lo dice, son el elemento que genera la parte de gateway. Podríamos decir que los routers se ubican entre las redes. En este caso, usualmente el uso de los routers es entre la red local y la red de internet, bueno, u otras redes que queremos nosotros trabajar. Los equipos manejan herramientas como VPNs, manejan la parte de segmentación de VLANs, de HCP, inclusive ya están soportando MPLS, manejan la parte de enrutamiento, firewalls, a través de, bueno, políticas, grupos, que es lo básico. Tenemos algo bastante distintivo que llamamos DPI, que es inspección de paquetes, que es la clasificación del contenido. Ahora yo les voy a explicar con más detalle y justo les voy a hacer una demostración de lo que es el DPI. Control de anchos de banda, directamente a nivel de lo que es la parte de ISPs, entre otras opciones. Una de las ventajas que yo resalto mucho del router, antes de entrar a hablar de algunos detalles, es que efectivamente todas estas funciones que nosotros estamos viendo son trabajadas principalmente por hardware. ¿Eso qué significa? Que dejamos gran cantidad de recursos libres en el router para poder manipular o poder hacer alguna otra actividad especial que se desee trabajar. La ventaja que nosotros tenemos en la parte de los ruteadores, reportes gráficos de consumo, tráfico que está fluyendo por las interfaces, inclusive la parte de todo lo que es la parte, digamos, de CPU y de RAM se puede visualizar. Asimismo hay unos asistentes que vamos a también compartir con ustedes, pero en general la parte de configuración es bastante simple y flexible, sin mayores inconvenientes. A nivel de los asistentes, es algo que yo siempre resalto, lo que muchos los usuarios buscan, ¿no? Usualmente cuando un cliente está buscando un router en una solución y busca diversas opciones, a veces es porque quiere algunas funciones especiales. Una función que es muy solicitada por los usuarios es el tema de balanceo de WANs. Y eso tiene que ver directamente con uno o con dos proveedores o con tres proveedores de Internet. Usualmente dos es lo ideal, podrían ser tres, cuatro, cinco, inclusive más, ¿no? Entonces, hemos desarrollado un wizard que básicamente selecciona cuáles son las interfaces a balancear y eso prácticamente sería todo. El software mismo se encarga de hacer el balanceo de una forma bastante eficiente sin mayores inconvenientes. Y también tenemos un balanceo de enlaces o lo que llamamos links. Esto es porque algunos clientes también quieren hacer lo que llamamos un bonding, que es, por ejemplo, tengo dos enlaces, quiero sumar las capacidades y al mismo tiempo quiero que sean redundantes. Entonces ahí tenemos la habilidad de poder activar esas opciones para poder trabajarlos en sí muy flexible. Una pregunta que nos hacen es ¿cuántas WANs podemos balancear? Eso depende de las puertas físicas que tenga el equipo. En los modelos pequeños usualmente son 2 WANs, en los modelos grandes puede soportar 7 u 8 WANs directamente. Justo estamos viendo una parte de lo que es la captura y el análisis del DPI. El DPI o inspección de contenido es una herramienta que nos permite a nosotros poder hacer la clasificación del contenido y en este caso no solamente clasificarlo,
sino también poder bloquear los diversos contenidos. Esta clasificación, deseo resaltar, no es por el URL, no es por la dirección a donde el usuario está entrando, es directamente por la inspección del paquete. ¿A qué se refiere? Usualmente los paquetes que tienen ciertas aplicaciones muy masivas en Internet para poder ser priorizadas y clasificadas tienen cierta estructura. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir clasificando los paquetes según el origen, destino y entre otros factores adicionales. Entonces, esa clasificación, por más de que el usuario use algún proxy o use algún tipo de forma de ocultar el URL, nosotros igual lo podemos clasificar y evidentemente si lo podemos identificar, lo podemos bloquear. Entonces, tenemos la habilidad de poder bloquear directamente acceso por contenido, por ejemplo, Facebook, YouTube, Netflix, entre otros, WhatsApp, por ejemplo, iTunes, Spotify, Mega, Twitter, etcétera. Entonces, podemos nosotros ir bloqueando diferentes contenidos con mucha facilidad y de esta forma podemos ir optimizando algunos recursos de la red. Esta característica en realidad no es una licencia, viene embebida en todos los routers. Por favor, tengan en cuenta siempre que nosotros no tenemos ningún costo de licencia, son totalmente gratuitas todas las herramientas de software y efectivamente me preguntarán cómo este equipo actualiza sus librerías. Bueno, se conecta solo a internet, a contra nuestros servidores y efectivamente actualiza sus librerías según las actualizaciones que nosotros manejamos en línea. Así que no hay necesidad de estar bajando librerías de forma manual para que esto siempre esté actualizado. Constantemente siempre estamos haciendo mejoras en esta parte del DPI. En funciones avanzadas, bueno, Luis, otras Luis, perdón. configuraciones, sí, Hay claro, una pregunta que dicen aquí respecto al DPI, en donde nos preguntan que si el DPI funciona aunque salga por HTTPS. correcto. No hay ningún problema en que funcione por HTTPS y complementando el tema HTTPS con los balanceos, no se preocupen por las páginas de los bancos o páginas seguras. El sistema de balanceo también hace el marcado, digamos, de que los paquetes que salieron por una WAN regresen por la misma. En el caso del bloqueo, funciona por lo que es HTTP o HTTPS sin ningún inconveniente y lo vamos a probar directamente para que lo puedan ver. No es por el tipo como les digo, por más de que el paquete vaya cifrado, porque en el caso HTTPS va cifrado, la estructura principal del paquete sigue siendo la misma, por más de que no podamos analizar la data. Entonces, podemos nosotros clasificarlo directamente como tráfico en este caso de Facebook, como mencionabas, ¿no? Muy bien, gracias Luis. No, perfecto. Si hay más consultas, por favor, las vamos revisando. Para mí la idea es poder absorber todas las dudas que los usuarios tengan y no dejar a los usuarios con más dudas algunas. Perfecto. Entonces, en resumen, estas son algunas de las topologías. En la parte izquierda es algo tradicional de una empresa. Por ejemplo, tiene una zona a veces de meseta o servidores compartidos con acceso público. Tenemos nuestra red LAN y efectivamente tenemos nuestros firewalls que activamos para estas opciones y podamos nosotros trabajar. Muchos de los clientes también trabajan en la parte telco, orientado a la parte de enrutamiento, y el enrutamiento que nosotros manejamos es directamente basado en hardware, así que los equipos tienen grandes capacidades de procesamiento para poder manipular este tipo de opciones. Entonces, tenemos NAT, tenemos la parte de enrutamiento, zonas de meseta, en el caso que se desee trabajar. Hay muchas opciones del router, en realidad, que nosotros tenemos, estamos tratando de agregarlas todas rápidamente a la parte gráfica, pero estamos teniendo un plan muy interesante y agresivo de complementar bastante los routers con diversas otras funciones. Perfecto, vamos a ver un poco el tema de la parte de productos de routers. A nivel de routers tenemos estos modelos que son los modelos de introducción que nosotros tuvimos al mercado años atrás. Son modelos que manejan como característica 1 millón de paquetes por segundo de 3 interfaces o 5 interfaces. La capacidad es idéntica de procesamiento. La diferencia es la cantidad de puertos. En el modelo de 5 interfaces, deseo resaltar que las puertas tienen la habilidad de generar PoE configurable 24-48 voltios pasivo y los equipos soportan DPI directamente. Con respecto
siempre que nos preguntan los usuarios con referencia a los procesadores, nos dicen, los procesadores de los equipos son pequeños, usualmente, ¿cómo es posible manipular grandes cantidades de tráfico? Porque decimos 1 millón de paquetes es una cantidad grande, equivale a muchos gigas inclusive de tráfico local. En realidad, no necesitamos procesadores muy grandes para poder hacer el trabajo del día a día, debido a que bastante de las arquitecturas de comunicación son basadas en hardware. Y por ejemplo, acá hemos hecho nosotros algunas pruebas de certificación con diversos equipos de otros fabricantes, en los cuales, por ejemplo, trabajando en arquitectura de capa 3, tráfico bidireccional, bueno, en este caso sin firewall activado, podemos ver que en la parte de paquetes más pequeños, que es realmente donde se mide la eficiencia de un router, eso tengan en cuenta, siempre cuando hablamos de un radioenlace no se miden los paquetes más grandes, sino más pequeños, es ahí cuando sabemos realmente qué tan robusto es un equipo, ¿no? Podemos ver que logramos el millón de paquetes directamente, acá lo estamos viendo, y inclusive en la cantidad de paquetes más pequeños, ¿no? Entonces, en la parte, digamos, de tráfico, efectivamente soportamos mayor cantidad de tráfico, inclusive ya aumentando el tamaño de los paquetes sin ningún inconveniente. Este es comparado con un router también, y efectivamente, a pesar de nuestro equipo ser mucho más pequeño, efectivamente soportamos gran cantidad de paquetes por segundo. Muchas veces me preguntan cómo es esto posible. Nosotros tenemos una arquitectura de FPGA directamente en muchos de los productos, y eso nos permite aprovechar bastantes arquitecturas, y en este caso pues está basado mucho en el tema de hardware para poder hacer los procesamientos. Pero entendemos que también no todos los clientes necesitan un router de 1 millón de paquetes, así que hemos hecho unos routers un poquito más pequeños en capacidad, pero en este caso hemos hecho una ventaja. Los routers son switching L2 directo. Muchos clientes a veces necesitan una puerta WAN o dos WAN y necesitan que las otras trabajen como switch, pero necesitan que esas puertas en switch no consuman CPU porque efectivamente son como una LAN local. Entonces, estos son switches que tienen el hardware directamente, todas las bocas conectadas entre sí para todo lo que es capa 2, pero todo lo que es ya capa 3 o procesamiento pasaría dentro del firewall o el CPU principal. En este caso es un equipo que maneja 130.000 pps a nivel de procesamiento, orientado para empresas medianas, alrededor de 100 megabits, 150 megabits de tráfico WAN, soporta también inspección de contenido y vienen dos presentaciones, el Router X, que es de 5 interfaces, pero no PoE, ojo, no puede alimentar PoE, y en el caso del modelo SFP tiene adicionalmente una puerta de fibra, y en las 5 puertas de cobre puede entregar PoE directamente, ¿no? En el caso del primer modelo hay una puerta que dice PoE out, solamente está activa cuando tú ingresas al equipo PoE in en la puerta 0 en sí, ¿no? Entonces, la ventaja adicional, si ustedes quieren trabajarlo, es que estos equipos también tienen ahora un modo switch. ¿Qué significa? Yo no quisiera trabajar un router, pero necesito un switch administrable de muy bajo costo y de pocas puertas en realidad, o tal vez un switch PoE como el modelo SFP. Entonces, los routers tienen en el Wizard un modo switch automáticamente desde la primera configuración. Tú lo conviertes en un switch a este producto para poder trabajar en tu comunicación, y bueno, si necesitas luego volverlo router, no habría ningún problema, sigues el wizard o aplicas la configuración directa en el producto. Acá podemos ver justo lo que les mencionaba en el modelo Router X, entrada PoE, salida PoE en el caso que tú lo alimentes, y en el caso pues efectivamente el modelo SFP que tiene puerta de fibra, tiene la característica de poder alimentar cualquiera de las bocas con PoE 24 0.5 amperios. Estas son algunas de las aplicaciones, por ejemplo, en el caso de los ISPs o los revendedores de Internet, algunos, o en aplicaciones diversas, algunos llevan la Internet por fibra a este equipo y luego entregan la PoE a cada uno de los radios que están conectados en las puertas. Este equipo viene con una fuente, bueno, preparada para poder soportar esa cantidad de energía, y pueden trabajar también en modo router, como se puede ver en el caso del lado derecho. Efectivamente, en el Rail Router X podemos activar opciones de DHCP, nateo, enrutamiento, si fuera necesario trabajar. Pero también tenemos modelos de mayor capacidad, no solamente en la cantidad de puertas físicas, sino también en la cantidad de recursos. El recurso de estos hardwares que están viendo, que son los 6 routers como tal,
No son los Lite, ni los Pro, ni los SFP o los X, son el nombre simple, es router. Pues, bueno, solamente es router. Podemos nosotros trabajar la parte directamente de 8 interfaces físicas, 2 millones de PPS o paquetes por segundo, lo que podemos manejar. Inclusive el modelo Pro, que es el que está al lado derecho, soporta directamente 2 puertas de fibra en arquitectura combo, en el caso sea necesario poder manejarlo o trabajar. Estos equipos incorporan también, al igual que todos los modelos previos que hemos visto, el DPI. Anteriormente, el DPI no estaba incluido en los modelos X, pero con la última actualización de software ya está trabajando directamente para poder hacer todas estas características. Esta es una lista de las opciones que tienen los routers a nivel macro. Tenemos diversas opciones para poder trabajar, revisarlas todas y cada una de ellas tomaría muchísimo tiempo, pero podemos hacer las funciones principales, calidad de servicio en diversas arquitecturas, el tema del PPPoE, podemos manejarlo en el equipo, podemos hacer bonding también, podemos hacer los diversos protocolos de enrutamiento, BGP, OSPF, etcétera. Bueno, vamos a ver un poquito más del router en la demostración y ahora vamos a hablarles un poco acerca del switch. Los switches en este caso le llamamos también EdgeMax y utilizan un software diferente, eso sí, totalmente personalizado para hacer un switch y con las herramientas potentes que un switch necesita para poder trabajar. Robustos, extremadamente robustos sería la palabra para describirlos, confiables al 100%, de arquitectura carrier, pueden trabajar en condiciones un poco extremas, inclusive un poco con exceso de calor. Tengo muchos casos en Centroamérica con equipos trabajando sin aire acondicionado, en condiciones un poco, digamos, no apropiadas en realidad para un switch en arquitectura PoE, y los equipos son bastante confiables, no generando problemas ni pérdidas de rendimiento en la parte local de comunicaciones. En este caso, los switches de HMAX son switches diseñados para redes empresariales o carriers. Son switches que manejan todos comunicación L3 a nivel de enrutamiento estático. Eso se conoce muchas veces en el mercado como L2+. Contamos con modelos desde 8 a 48 puertas, en este caso todos son modelos PoE, y tenemos unos modelos en fibra nuevos de 12 y 16 puertas que les voy a presentar también. La característica o ventaja que tenemos, todos los equipos switching tienen puertas de fibra, al menos 2 puertas de 1 gigabit, y algunos equipos tienen interfaces de 10 gigas. Los switches son full administrables. Cuando me refiero a full es que manejamos desde todos los protocolos de VLAN, privadas VLANs o autovoice VLAN. Tenemos manejo de IGMP para tráfico de video, spanning tree, múltiple spanning tree, lo que significaría los famosos port channel, también los podemos manejar, y diferenciaciones de servicio, QS, enrutamientos, entre otras opciones. Los switches, en realidad, la gran mayoría de casos solamente necesitamos manejar el tema de VLANs, así que ahí tenemos un wizard o un asistente muy interesante que voy a compartirles, voy a demostrarles también, que es bastante simple poder trabajarlo sin mayores inconvenientes. Los switches en este caso hemos buscado que tengan una muy buena compatibilidad PoE. Por lo tanto, los switches no solamente manejan el estándar 48AF, sino también 48AT. Recuerden que la F es 15 watts, AT es 25,5 watts. Usualmente el estándar AT lo usan, por ejemplo, los teléfonos que tengan pantallas a colores táctiles, lo usan las cámaras PTZ o cámaras que tengan IR de largo alcance, y también los switches manejan en la arquitectura PoE 24 pasivo. El 24 pasivo se activa de forma manual y el 48 AF o AT es automático. Y muchas usuarios me preguntan, ¿el AT está disponible solamente en algunas bocas? Negativo. El AT está disponible en todas las puertas de cobre que lo soporta el switch. Entonces eso nos permite energizar cualquier producto de HMAX o AirMax, o inclusive algunos modelos de eFiber se podrían alimentar directamente, ¿no? Algunos equipos cuentan con interfaz Gigabit. Efectivamente manejamos interfaz de consola y puerto consola, bueno, en el caso de un rescate. Personalmente veo muchos clientes en la región y no he tenido ni un solo cliente que me haya pedido ayuda para trabajar un modo de rescate, porque en realidad los switches son extremadamente confiables. Inclusive, si tú lo estás actualizando el switch
y por una mala circunstancia moviste el cable eléctrico y el equipo se quedó a mitad de la actualización, no te preocupes. Los equipos vienen doble BIOS, así que te permite restaurar inclusive solamente presionando el botón de reset. Evidentemente hay que tener el backup para poder hacer eso, ¿no? Pero simplemente presionando el botón de reset levantas el segundo BIOS y restauras el equipo. Entonces no hay mucha complejidad en el caso inclusive de desastres. Esta es la función de Binance que yo también les voy a demostrar. Personalmente he visto muchísimos proyectos en la parte de comunicaciones de switches y generalmente el que compra un switch administrable en el 99% de los casos lo compra porque necesita segmentar las redes. Recuerden que las VLANs son creadas en los enrutadores o los routers, ellos son los que manejan la comunicación inter-VLAN, pero los switches son los equipos de distribución de la LAN, perdón. Entonces, los switches efectivamente reciben a veces troncales, como estamos viendo, manejamos port trunk en los switches, o reciben las VLANs como el estándar 802.3AD. Y de esa parte tenemos la opción de hacer tagueos o destagueos, lo que se llama tag o untag o excluido, ¿no? O sea, cuando es un equipo final se pone la letra U, cuando es un equipo, perdón, cuando es un tipo troncal o un cable que pasa varias redes se pone T, y cuando no aplica nada y no queremos que tener el puerto activo, sino simplemente lo quiero tener totalmente off-red, o sea, sin servicio, excluido la letra E. Algo tan sencillo como esto es algo que los clientes nos estaban pidiendo. Y, por ejemplo, algunos me decían, Luis, ¿cuántas VLANs soportamos? Bueno, actualmente en la última versión oficial estamos soportando 255 VLANs, pero en la próxima versión de software ya lo estamos liberando a 4093 VLANs para tener, digamos, aspectos mucho más grandes de comunicaciones. Vamos revisando un poco acerca de la parte de productos y tenemos los switches. Los switches que estamos introduciendo, estos dos modelos son nuevos, son un poco más pequeños que los modelos que teníamos antes de 24 y 48. Estos son de 8 puertas y de 16 puertas. Ambos equipos tienen una fuente de consumo máximo de 150 watts, que es lo que significa el número de parte, ES de H Switch, de HMAX Switch. 8 es la cantidad de puertas de cobre que el equipo tiene, así 8 de cobre más 2 de fibra, no se mencionan las puertas de fibra, y 150 watts la potencia principal de la fuente de poder. Ahora, la potencia que el equipo puede entregar en las bocas de cobre es la de acá, que dice 130 para cualquiera de los dos equipos, ¿no? Y maneja los estándares. En el caso del modelo de 8, en la parte posterior tiene una entrada de 54 volts que nos permite a nosotros poder alimentarlo de forma directa. Algunos clientes nos pedían, bueno, algunos clientes lo que hacían era modificar el switch. Nosotros teníamos antes los tow switch, que es la línea antigua, y algunos clientes por temas de paneles solares o sistemas eólicos modificaban el switch, lo abrían para poder alimentarlo directamente de los cargadores de las celdas, ¿no? En este caso no tienen que modificar el hardware del equipo, ya tiene una puerta para poder alimentarlo de forma directa. Luego tenemos los modelos de 24 y 48. En este caso son 6 modelos, 3 de cada uno. En el caso de 24 tenemos una versión no PoE, que es exactamente el mismo hardware en procesamiento, solamente que no incluye la parte de PoE. En el caso, luego tenemos fuente 250 y 500 según el detalle de las aplicaciones. Yo recomiendo siempre que ustedes dimensionen el PoE máximo para un 80 o 70% de la capacidad de entrega del equipo. Y esto les explico por el siguiente motivo. Cuando ustedes trabajan con PoE, usualmente si conectas uno a uno los teléfonos o las cámaras no hay ningún inconveniente. Pero recuerda que cuando tú prendes el switch, siempre hay un golpe de arranque. Pidiendo switches de fibra,
así que estamos introduciendo uno de fibra gigabit, 12 puertas de fibra más 4 de cobre, todas giga, y estamos introduciendo un nuevo equipo un poquito más grande, solamente interfaces de 10 gigas. Es un switch que se llama, termina en XG, es un equipo que maneja 12 puertas de 10 gigas más 4 puertas de 10 gigas en cobre. Las últimas 4 puertas funcionan en gigabit o 10 gigas directamente. Y efectivamente también hay una lista de compatibilidad especial para estos interfaces de 10 gigabits directamente. Entonces tenemos estos switches que efectivamente son de grado empresarial para poder trabajar en la parte de comunicaciones. Acá tenemos algunas especificaciones globales del switch. Como pueden ver, el Spanning Tree lo tenemos completo, el rápido, inclusive el múltiple. El múltiple Spanning Tree es muy importante cuando se trabaja con VLANs. Algunos clientes no lo tienen en cuenta y a veces tienen inconvenientes. Así que podemos crear 6 grupos de múltiple Spanning Tree, perdón, 4 grupos de múltiple Spanning Tree sin ningún inconveniente. Soportamos ACLs para manejar algunas reglas, link aggregation, VLAN tagging, sin ningún inconveniente, y diversas opciones de IGMP, por ejemplo, que son muy importantes para la manipulación de tráfico de video, entre otras opciones. Estos son algunos diagramas de aplicaciones, básicamente son switches full administrables. Es importante que tengan en cuenta que los switches, insisto, lo que comenté al principio, son no blocking. Recuerden que toda la comunicación de capa 2 es en un bus directo, no consume CPU. Toda la comunicación capa 2 es sin consumo de CPU. Esta arquitectura de no blocking te permite mover realmente en el switch 20 gigas, 50 gigas de tráfico sin que el equipo se pueda estresar, dejando el CPU para funciones más específicas, de repente alguna regla especial que tú quieras aplicar o trabajar. Así que podemos trabajar con PoE sin ningún inconveniente, podemos segmentar nuestros servicios y podemos hacer el enrutamiento directamente en todo lo que corresponde a los Edge Router o nuestros ruteadores ya más profesionales. Perfecto, complementando la presentación, hablarles un poco acerca de los EdgePoint. Los SagePoint para nosotros son un concepto que apareció de los clientes de los casos de éxito que nosotros estábamos implementando y muchos casos que subían a veces un gabinete con muchos cables de todos los colores y bueno, equipos indoor adaptados en escenarios outdoor. Entonces, tener este tipo de gabinetes improvisados en las torres de comunicación o a veces en condiciones outdoor no es lo más apropiado, ya que a veces tenemos problemas de conectividad, problemas de estabilidad eléctrica, tenemos exceso de peso en la estructura, tenemos demasiado cable UTP que sube a la torre, y eso lo he visto en muchos clientes, y ya a veces el peso del cableado es realmente muy, muy grande y genera impactos negativos sobre la estructura de la torre. Entonces, nosotros hemos buscado entender exactamente qué es lo que necesitan los clientes y hemos desarrollado el concepto del EdgePoint. El EdgePoint es un gabinete de exterior directamente que nos permite a nosotros poder energizar y alimentar en la parte de comunicación los diversos equipos que están implementados en una torre, pues una de las aplicaciones principales. La ventaja de este equipo es la alimentación y tanto de data como energía. En el caso de la data, está diseñado el equipo y todos los modelos para recibir fibra óptica. Mucha gente nos pregunta por qué lo diseñamos para trabajar con fibra óptica. Cuando tú trabajas en una torre de comunicaciones, recuerda que un tendido vertical es como construir una antena de baja frecuencia. Entonces, usar un cable a veces puede estar expuesto a ruidos de muy baja frecuencia y muchas veces las instalaciones tienen que ser en ubicaciones en torres muy altas o a veces digamos en colinas o en cerros. Y usualmente el cerro no está solo, hay otros equipos de telecomunicaciones, por ejemplo una radio AM, FM, que son realmente muy generadoras de ruido de baja frecuencia. Entonces, una forma de evitar que no te afecte la comunicación es que tú puedas subir la data por fibra óptica. En ese caso, la altura de la torre ya tampoco sería una limitación y podemos transportar tráficos de hasta de 10 gigas dependiendo del modelo de router, de EdgePoint. Entonces, ¿cómo subimos la energía? A través prácticamente del cable directo eléctrico, un cable especial
que esté preparado para exterior, que pueda soportar la carga, y de esa forma nosotros podemos energizar el equipo y tanto en la parte de la alimentación eléctrica como de data. Y luego las puertas que son totalmente configurables y personalizables nos podrían entregar las diversas opciones directamente. Vamos a ver cuáles son los equipos que nosotros tenemos y cuáles son las funciones que estos equipos pueden trabajar. Tenemos los dos primeros, que son modelos basados en router, así que tienen el software de routing de EdgeMax, y el último modelo es Switch, así que nativamente tiene el software de Switch de EdgeMax, ¿no? En el caso de los dos primeros, los router de 6 o router de 8 vienen también con el Wizard ahora para poder convertirlos directamente a modo Switch. Así que si no queremos trabajar directamente en modo router, podemos usarlos en modo Switch sin con mucha flexibilidad. En el caso de todos los modelos incorporan puertas de fibra. Los dos modelos grandes, router 8 que estamos viendo y switch de 16, incorporan lo que es una base para torre y base para pared, para ambos escenarios, ¿no? Mucha gente me pregunta por qué para pared. El H-Switch de 16 es un equipo que no solamente lo están trabajando en las torres de comunicación, sino también lo están trabajando mucho en proyectos de videovigilancia. Les explico por qué. Cuando a veces tú tienes una solución de cámaras de seguridad en un almacén o en un ambiente semi-outdoor o outdoor, a veces hay necesidad de poner un switch para ahorrar pues distancias de cableado o por limitaciones de cableado. Entonces tienes que poner una caja NEMA, un switch, usualmente es PoE, entonces tienes que ponerle a la caja NEMA filtros en los ventiladores, ventiladores adicionales, tienes que llevar energía, y ya se vuelve un poco complejo y el costo es alto. Sin embargo, el switch 16 es un switch que va adosado a la pared, que directamente soporta lluvia, soporta condiciones extremas bastante altas, así que temperaturas no hay ningún problema que sea muy caliente o muy frío. Y adicionalmente el switch 16 tiene 12 puertas que son compatibles con el estándar 48. Me refiero a 48AF y 48AT, así que podríamos con mucha facilidad energizar cualquier cámara sin ningún inconveniente. Entonces, en el caso de los otros modelos, hay una tabla en la cual dice, pues efectivamente, las condiciones. Más bien quiero aclarar primero el tema de la energía. En el caso de todos los equipos, deben trabajar siempre con energía de fuentes especiales. En el caso, el primer modelo debería usar una fuente de 3 amperios, el segundo 6 y el último también 6. Todos los equipos vienen incluidos o vienen de la mano en la caja con una fuente tipo PoE, una arquitectura PoE. ¿Eso qué significa? Que el primer equipo puede trabajar con un PoE de 1.4 amperios, el segundo 1.5, 1.5, y los otros dos modelos podrían soportar dos fuentes de 1.5. Ahora, en el caso que utilices las fuentes PoE que vienen dentro de las cajas, probablemente tengas alguna limitación para usar el 100% de energía en el equipo, debido a que no estás enviándole todavía el 100% de energía. Entonces, para los modelos grandes tenemos una opción, para los modelos pequeños, sé que Epcom ya tiene una fuente en mente para poder ofrecérselas a los clientes y bueno, lo puedan comprar en este paquete, ¿no? Ahí podemos ver cuáles equipos manejan arquitectura de 4 pares. Por si acaso eso que hice, esa fila que menciona puertos 4 pares, son puertos exclusivos para los Safe Fiber. Ténganlo en cuenta, solamente exclusivos para productos que soporten arquitectura de energía de 4 pares en sí. Con respecto a los modelos grandes, siempre me preguntan, ¿y cómo los alimentamos? Porque una fuente de esa característica es muy difícil de encontrar en el mercado. Pues nosotros tenemos ya unas fuentes especiales que tienen la habilidad de poder enviar energía directa a los equipos, y de esa forma los podemos alimentar y trabajar directamente. Entonces, esta fuente de poder no solamente es una fuente pasiva, también tiene una interfaz administrable para nosotros poder configurar y ver el estado. Tiene la herramienta SNMP para lo que es alertas, así que nos podría avisar en caso de que tengamos algún inconveniente con la parte eléctrica. Estamos ya prontos también a introducir como parte de la solución, porque recuerden, Ubiquiti no busca fabricar un producto y que luego tengan ustedes un problema, sino un concepto global. Estamos trabajando el cable eléctrico especial para trabajar con los SagePoint que iría en la parte exterior, obviamente preparado para cualquier tipo de clima y escenario. Vamos a revisar. David, no sé si tenemos algunas preguntas tal vez que quisieras formular hasta este punto.
Parece que David todavía no está. Bueno, vamos a revisar los casos de éxito y luego pasamos a la demostración. A niveles de caso de éxito he recopilado algunos interesantes, sobre todo en la capacidad de procesamiento y de tráfico. Por ejemplo, estos son routers pequeños, o sea, los más chiquitos que nosotros tenemos, procesando prácticamente casi tráfico gigabit, y el cliente lo comenta en, por ejemplo, más o menos 165 generado 57 terabytes de tráfico directamente, un router sin ningún problema. Acá tenemos unas aplicaciones de los modelos XSFP, donde ustedes pueden ver que los están usando como terminales de última milla. Llevan la data por fibra óptica, como ustedes lo ven ahí, y luego pues la dividan en los diversos puertos para poder trabajar. Acá tenemos otra aplicación, por ejemplo, con rutas en BGP, prácticamente más de medio millón de rutas, y efectivamente estamos viendo que por más de que el equipo mueva 400 megas de tráfico constante, efectivamente el consumo de CPU sigue siendo 2%. Tenemos de esta perspectiva otro caso muy similar, moviendo también gran cantidad de rutas, no mucho tráfico, solamente 75 megas, pero el CPU 0%, o sea, no se estresa en absoluto. Otro caso más, moviendo ya un poco más de tráfico, prácticamente un gigabit, 500 de entrada, 500 de salida, y ya que el equipo acá nos consume 7%, pero igual sigue siendo un consumo extremadamente bastante bajo. Entonces, estas son características de uno de los routers. Nuestros productos son muy enfocados en la parte de procesamiento, sobre todo. Este es un caso de casi un giga también moviendo, solamente consumiendo 5% el CPU. Esta es una aplicación, por ejemplo, de balanceo, sumatoria de ones, podríamos decir, un load balancing en la parte de los proveedores ISP, y podemos nosotros acá balancear directamente la capacidad de unos, por ejemplo, unos gateway LTE, y distribuir. Entonces, para un, digamos, evento o una expo que tienen unos clientes en España, si no me equivoco, donde distribuyen la carga en sí en las redes locales. Y con respecto al balanceo, porque muchos usuarios nos preguntan, cuando activamos el balanceo, ¿el equipo pierde notablemente las capacidades? No. Y miren, este es el equipo más pequeño que nosotros tenemos, balanceando dos líneas WAN solamente, y está balanceando en total 60 megabits, y nos consume solamente 3% de CPU. Eso demuestra mucho la eficiencia del producto para poder trabajar. Acá otro caso también con BGP, y podemos ver efectivamente gran cantidad de tráfico y solamente consumiendo bajo CPU. Acá tenemos algunas de las características de tráfico de HMAX, por ejemplo, ya a nivel de switching, trabajando inclusive con aplicaciones de IPTV o trabajos de video IP sin ningún inconveniente. Solo puede manejar los switches en la parte PO y data bastante flexible. Tenemos algunas otras implementaciones ya energizando diversos equipos de comunicación, desde teléfonos IP de diversas marcas, Access Point también de diversas marcas, eso no hay ningún problema, es totalmente compatible. Y bueno, efectivamente trabajando mucho en la parte de los WIS, por ejemplo, que son los revendedores de Internet, a veces para alimentar o conectar algunos equipos directamente. Tenemos también acá todo lo que es la parte de manipulación de las redes a nivel de ISPs. Podemos ver los switches que están trabajando, efectivamente las puertas de fibra. Las puertas de fibra no son combo, no sé si me olvidé aclararlo, pero las puertas de fibra se consideran como puertas físicas adicionales. Es decir, que cuando ustedes instalen los módulos de fibra, todas las puertas de cobre igual siguen activas sin ningún inconveniente. Entonces tenemos diversos casos y aplicaciones aparte de switching, para poder compartir con ustedes. Son muchos casos todos recopilados de usuarios que lo compartieron en nuestro foro, en nuestra comunidad, y efectivamente nos han dado su feedback acerca de los productos. Igualmente de los SagePoint ya estamos teniendo bastantes aplicaciones de los productos, sobre todo en la parte de telecomunicaciones, todo lo que está relacionado mucho para energizar torres de comunicación o soluciones afines muy similares. Luis, una pregunta. Sí, Nos preguntan aquí, Alejandro, ¿cuál es la diferencia que hay entre estos routers de la familia Edge, igual con los switches, con los que son de la familia Unify? ya. Técnicamente el hardware es muy parecido. Les podría decir que es prácticamente idéntico casi en algunos modelos, pero quiero que entiendan algo. En el caso de Unify, Unify está diseñado
para que los equipos reciban instrucciones de un servidor centralizado. Entonces, los equipos a nivel de Unify tienen un chip adicional de seguridad. Recuerda, como la gestión es centralizada y siempre hay un tráfico desde el controlador, ese tráfico tiene que ser encriptado y obviamente propietario. Esa es por la forma en la cual garantizamos que efectivamente nosotros podamos tener mucha seguridad en Unify. El problema del chip es que no permite el producto que se integre a HMAX, por lo tanto, completa, una facilidad súper amigable y simple y rápida de poder trabajar. ¿A qué me refiero? Hay redes, por ejemplo, de colegios, universidades, hoteles, escuelas, hospitales, que son redes que en realidad, por más de que a veces nosotros digamos que son redes complejas, en realidad son redes muy sencillas. Entonces, con Unify nosotros podemos hacer un despliegue muy rápido, completo en toda la gestión y súper amigable. En cambio, con HMAX lo podemos hacer, pero la configuración es de forma individual. Nosotros no podemos configurar switches de forma masiva como HMAX, como Unify ya lo hace. Entonces, la principal diferencia que nosotros tenemos entre ambas familias no es el hardware, es muy parecida a las opciones inclusive, y si entran a nivel de código van a ver que es exactamente casi lo mismo, sino que el concepto está en la forma de configuración y la facilidad. Yo diría que los switches de HMAX y los routers de HMAX funcionan como standalone, configuraciones individuales, y la familia Unify, como su nombre lo dice, unificado. No sé si tenemos otra consulta, David. ¿Me copias, David? ¿Me escuchas ahí, Luis? Sí. Discúlpame, tenía problemas con el audio. Nos hacen otra Ay. pregunta, que si para hacer las VPNs es posible usar DIN DNS. Eh, ah, no te quisiera decir que sí, pero un 99% sí. Lo he hecho en Unify. Sinceramente no lo he probado en HMAX, pero es exactamente el mismo código, así que te podría decir que sí es posible. Me faltaría reconfirmarlo nada más, pero yo estoy casi 99.9 que es posible. No hay problema por eso. Muy bien. Ahora, en el tema, bueno, este es hablando del Unified Security Gateway. O sea, es una pregunta que ya insistieron. Si soporta también el tema del balanceo. Sí, el USG o los Unified Security Gateway solamente es, pero tengan en cuenta, soporta balanceo máximo de 2 WANs, no más, solamente dos. En cambio, HMAX puede soportar hasta 7 según el modelo de router. Muy bien. Ahí tenemos alguna pregunta más. Hay una más que nos preguntan cómo se puede utilizar el bonding utilizando la plataforma, los multiplexores AF5X. Ya. Cuando nosotros trabajamos los A-Fiber 5 y bueno, los que han conocido el producto en A-Fiber, o sea, han visto que ahora hay una opción para sumar hasta 4 enlaces directamente. Cuando trabajen con esa solución, yo recomiendo mucho que no hagan un bonding, sino hagan lo que se llama un port channel, que es algo que trabajamos mucho en la línea de... Es más, se los voy a mostrar ahora mientras hacemos esto, porque creo que la forma más fácil es mostrárselo directamente. Bueno, y eso también lo vamos a ver en la parte de la demostración. Voy a tratar de tenerlo esto mucho más agrandado. En la parte del switch, estoy yo en un switch, este no es un edge point por si acaso, es un switch, pero el software es exactamente el mismo. Hay una opción que se llama Port Channel. El Port Channel para nosotros es la habilidad de poder sumar diversas interfaces en un solo bloque, evidentemente sin que genere un loop. Entonces, ¿qué tan difícil es hacerlo acá? Miren, simplemente selecciona uno de los 6 grupos que nosotros tenemos disponibles, habilitan qué puertos van a participar. Por ejemplo, en este caso yo diría, tengo libre los primeros puertos, ¿no? Agrego el primero,
el segundo, el tercero, digamos que son 4 links de iFiber, ahí están los 4. Entonces acá hay efectivamente diversas opciones, va a soportar el modo admin, significa que nos va a permitir la administración interna de los equipos, va a soportar Spanning Tree, Static Mode también va a estar habilitado, Lead Trap, eso es algo opcional, recomiendo que siempre esté deshabilitado como lo recomienda el Wizard, y acá tenemos diversos modos de poder probar el sistema de distribución. Usualmente el port channel lo que hace es comenzar a sumar la data en el primer enlace. Una vez que el primer enlace comienza a generar un poquito de saturación, el resto de paquetes lo comienza a distribuir directamente. Pero hay diversos modos en los cuales nosotros podemos distribuir la carga, como se pueden ver acá, puede ser basado en origen, direccionamiento IP, digamos, según los diversos paquetes que van fluyendo, o el modo enhanced hashing, que es el muy recomendado, que también nos permite distribuir de una forma muy eficiente. Entonces, yo, por ejemplo, le doy acá guardar los cambios, entonces ya tengo estas 4 puertas configuradas. ¿Qué hago al otro lado? O en el otro switch, exactamente replico esta configuración y yo tendría todo eso para ya poder manipularlo sin ningún inconveniente. Perfecto. No sé si por ahí, David, tenemos una pregunta adicional o si les hago la demostración prácticamente. Una última pregunta ponen aquí, Sí, que sabemos que en Unify hay una plataforma para administrarlo todo de forma unificada. sí, Con señor. la plataforma Edge, ¿hay algo similar para poder monitorear todos los Eh, dispositivos? Sinceramente no, sé que tenemos algo interno en Roadmap, pero no es algo que les pueda todavía asegurar cuándo estaría disponible. Pero la idea para nosotros sí es tener un equipo más adelante en la parte de gestión. Algunos clientes me preguntaron también si soportábamos integración con diversos software de management avanzados, como puede ser un PRTG, un Cacti, un WhatsApp, entre otros. Entonces, en esa parte los equipos soportan SNMP, entregamos los MIPS también para que puedan tener máxima compatibilidad, pero un software propio de gestión para la línea HMAX, que no sería gestión, sino un software de monitoreo, sería la palabra correcta, no todavía en un corto plazo, no creo que tengamos algo todavía planificado para liberar. Muy bien, y acaban de poner aquí la última pregunta, Luis. Nos preguntan si es posible controlar el ancho de banda por usuario, ya sea por IP o MAC address, directamente desde los routers Edge. En realidad sí hay un wizard para hacer eso. Es un poquito, no es tan sencillo de manipularlo, eso, sinceramente lo recomiendo a los usuarios. Nuestra idea es una liberación próxima que debería ser en un mes, es tener un mejor wizard de cómo funcionaría realmente. Al momento que les haga la demostración lo voy a explicar cuál es. Hay una guía que te dice cómo se configura un árbol de entrada y un árbol de salida y es basado directamente en direcciones IP. Entonces, es una opción que nosotros ya tenemos en el producto para poder trabajar, pero estamos buscando mejorarlo para que sea mucho más simple, como siempre buscamos nosotros para los usuarios. Muy bien, Luis, muchas gracias. No más preguntas por el momento. Perfecto. Bueno, este último producto que tienen en pantalla se llama el Fiber PoE, solamente lo quería mencionar, es un media converter de exterior, se encarga de convertir cobre a fibra y la ventaja es que se alimenta por el PoE y al mismo tiempo que se alimenta por el PoE tiene la habilidad de separar la data y de la energía. Entonces, cuando tú ingresas PoE con data y energía, separa la fibra, lo que sería en este caso la data, y te separa la energía por los otros puertos como lo estamos viendo, ¿no? Y luego te permite efectivamente poder combinarla. Este es un accesorio adicional que nosotros tenemos. Voy a hacer una pequeña demostración del router, en este caso del Edge Router XSFP. En este caso, lo que tengo yo configurado es un switch. Bueno, no tengo un modo router en el cual estoy recibiendo todas mis WANs directamente. Y si ustedes lo que quieren configurar en modo switch, solamente para dejarlo explicado, en la pestaña del modo switch, porque tienen también un modo trabajar, tienen la habilidad de trabajar el tema de activación o desactivación de VLANs para poder hacer tagueos en cualquiera de las interfaces. En mi caso, ¿cómo yo lo he configurado esto? Bueno, no lo voy a resetear por temas de que yo esté conectado detrás, pero en realidad le configuré 3 WAN para poder trabajar. Ustedes pueden seleccionar acá la cantidad de WANs que ustedes crean correspondientes y efectivamente cómo sería la configuración de su LAN principal y asociada efectivamente a la interfaz switch, que es
nativa de estos equipos, ¿no? Tiene un balanceo que es para la parte de enlaces, en la cual nos permite a nosotros distribuir según la parte que quieran hacer, pero este load balancing es máximo de 2 enlaces. Que recuerden que en el caso de los routers el balanceo siempre es por load balancing, 2 enlaces. En el caso de los switches, como les mencioné, es un poco más práctico, simple de trabajar. Y bueno, hay unos wizards ya preestablecidos, pero siempre te van a forzar a que el equipo esté por defecto en este caso, ¿no? Siempre recomiendo que usen la última versión del software, actualizando fácilmente el producto, suben la imagen del software y lo tienen actualizado y procedemos a la parte de configuración. Entonces acá estamos viendo que lo que yo he hecho es crear varias VLANs, que también las estoy pasando a nivel de switch contra, bueno, efectivamente el switch, y acá estoy yo generando tráfico, bueno, pues directamente la transmisión que estamos haciendo. Me voy a la parte de analítica y acá tengo, por ejemplo, algunos equipos conectados. Estoy viendo la parte de comunicación principal, está saliendo por SSL, o sea, es una comunicación cifrada. Esto es por la parte del GoToWebinar que vamos usando. Y acá podemos ver otros tráficos que se están generando. Entonces, rápidamente podemos clasificar. Acá tengo otros equipos, bueno, unos teléfonos conectados a un Wi-Fi que he puesto para que me ayude a generar un poco más de tráfico. Y yo en este momento ya estoy aplicando algunas reglas de restricción. Vamos a ver cuáles son las reglas de restricción que nosotros tenemos, ¿no? En la parte de las reglas de firewall, en lo que es OneIn, cuando yo las edite las reglas, tengo 3 reglas que acabo de crear. Una que dice YouTube, que se encuentra desactivada. Una que dice, bueno, Drop YouTube, perdón. Otra que es Drop Facebook. Otra que es Drop Netflix. Entonces, lo primero, antes de mostrar cómo se configura, vamos a probar. YouTube debería funcionar. Entonces, acá estoy en YouTube por HTTPS. Lo refresco. Está trabajando. Carga. Bueno, vamos a cortar el audio para que no me moleste, genera audio directamente, puedo entrar a cualquiera de los videos, ¿sí? Sin ningún inconveniente y está funcionando. Si yo ingreso a entrar a cualquier contenido de Facebook, por ejemplo, lo busco en YouTube, aparece, ingreso a entrar a Facebook, inclusive por HTTPS, no me carga. O ingreso a entrar a Netflix, ocurre exactamente lo mismo, no me permite entrar porque directamente está clasificando. Como les mencioné, no importa que el tráfico sea HTTPS, siempre el bloqueo se va dando. Y es más, el bloqueo lo vamos a ver acá, que los contadores comienzan a aumentar. Entonces ahí pueden ver que los contadores están aumentando en la parte de paquetes dropeados directamente. Ahora, lo que me falta y quiero ver es, vamos a activar nuevamente la regla de YouTube. Luego les voy a explicar en un momento cómo lo hago para que podamos probarlo. Entonces, una vez que yo activo la regla de YouTube, efectivamente debería comenzar a bloquear el tráfico de YouTube. Efectivamente ya veo que está fluyendo un paquete, selecciono cualquier otro video y efectivamente se va a congelar. Es probable que la máscara cargue, como ustedes están viendo, porque la máscara ya estaba en el caché directamente de mi browser, pero los videos no van a cargar. Automáticamente ya todo el contenido está siendo dropeado directamente y acá pueden ver que yo sigo conectado por HTTPS. Entonces, vamos a crear una regla para poder simular algún tipo de tráfico que yo tenga. Vamos a analizar qué tráfico adicional tenemos. Por ejemplo, bueno, tenemos de Netflix, bueno, no sé si podríamos probar algún otro. Bueno, o voy a borrar uno para volverlo a hacer. Vamos a borrar el de Netflix y lo vamos a volver a configurar, que es un caso muy frecuente. Muchos usuarios nos piden poder bloquear Netflix, ¿no? Entonces, en este caso, en Netflix, lo vamos a eliminar la regla. Vamos a esperar que confirme. Y la vamos a volver a crear. Perfecto. Vamos a refrescar la interfaz. Parece que hubo un error en el cookie, pero no hay problema, eso simplemente es en la parte web. Entonces lo que yo he hecho es crear un grupo que se llama Netflix, que también lo voy a borrar, y me voy a ir directamente a la clasificación, ¿no? Por acá estaba Netflix, en caso, bueno, vamos a confirmar que primero Netflix tengamos tráfico, ya puedo navegar, selecciono mi perfil, selecciono algún contenido, cualquiera, y ya me está cargando el video. Entonces, sí, entonces vamos a ponerlo ahí, regresamos acá, y ya nos debería estar clasificando. Efectivamente apareció Netflix, lo selecciono, le voy a crear un grupo especial,
Netflix Luis le voy a poner. Perfecto, estamos agregando esa app, digamos, a una regla especial. Y les voy a explicar también por qué lo hago de esta forma. Es la manera más fácil para mí de poder identificar mis reglas de bloqueo. Y ahí vamos a crear una nueva regla, ¿no? Esta regla le voy a poner Netflix, en este caso drop, y voy a seleccionar la acción dropear, todos los protocolos. En la parte avanzada, aquí aplicaría a cualquier tipo de estado de comunicación y selecciono el app. En verdad, hay varias clasificaciones que ya nosotros tenemos preestablecidas. Por ejemplo, contenido para adultos. Bueno, lo clasifica bastante bien. Unos clientes no me han pedido hacer demostraciones. Bueno, en vivo no lo vamos a hacer, pero sí permite hacer una buena clasificación y el bloqueo también es muy efectivo. Redes sociales en global. Pero, por ejemplo, seleccionemos la regla que acabo de crear, Netflix. Nos vamos a fuente, destino. Podríamos poner cuál es el origen. De repente solamente una VLAN y permitir otra y también podemos activar esto por tiempos, ¿no? En este caso solamente vamos a activarlo directamente para que trabaje, esperamos que guarde los cambios y lo que vamos a hacer es mover nuestra regla un poco más arriba para que pueda trabajar directamente y volvemos a guardar los cambios para que esto aplique. Entonces, ya está, regresamos acá, no tenemos todavía ningún contenido en Netflix, vamos a efectivamente regresar y vamos a ver si efectivamente ya están apareciendo los contadores. Si yo cierro esta ventana y vuelvo a intentar entrar, por ejemplo, o inclusive por la misma ya no se podía, vuelvo a entrar a Netflix, no va a cargar. Bueno, carga, no sé si nos va a poder reproducir un video, vamos a seleccionarlo. Lo más probable es que esté solamente en caché y se queda congelado ahí. Exacto, el navegador lo tenía en caché, parte del browser, pero se queda congelado. No nos permite cargar. A ver, sigue dropeando gran cantidad de paquetes, ahí lo pueden ver en Netflix, y no está cargando, se queda congelado directamente el video. Entonces, identifica mucho la estructura del contenido para poder hacer estos tipos de clasificaciones y nos permite a nosotros trabajar de una forma bastante efectiva y simple, ¿no? Adicionalmente, aparte de los filtros, bueno, tienes otras reglas de firewall que ustedes podrían trabajar. En la parte de servicios manejamos todos los pools de HCP directamente que se pueden trabajar. Tenemos la parte de las reglas de VPNs, el QS, acá está el QS avanzado, que es justamente para ir creando el árbol directamente y las diversas limitaciones y las raíces. En sí lo que permite a nosotros hacer esto es crear branch y leaf. Branch son las entradas, leaf las salidas, y directamente podemos ir creando un árbol jerárquico diciendo la cantidad de megas que en cada uno de los usuarios va teniendo dentro de cada uno de los árboles, ¿no? Tiene un config tree que es bastante fácil también de poder entrar y tiene la parte de un CLI, que es la parte gráfica de manejo de la consola. En realidad, muchos usuarios trabajan preferentemente por acá. Te permite, digamos, entrar, conocer bastante las líneas y bueno, luego puedes ir entrando en cualquiera de las opciones, ir haciendo las configuraciones que tú necesites, inclusive por gráfico o por consola. Entrando un poco más al Switch, que también quería mostrarles, para no consumir mucho tiempo, porque estamos justo ya casi en el tope del tiempo, es el Wizard directamente, ¿no? El Switch tiene diversas opciones en la parte superior, como sus Wizard básicos, la configuración PoE, vamos a ver PoE. Primero, yo en PoE acá justo tengo un par de productos que están conectados en 24 pasivo, viene 48 activo por defecto. Tenemos en la parte de sistemas conectividad IPv4, IPv6, las diversas opciones de management, un tema importante, por los usuarios siempre me consultaban, tengo algunos problemas cuando hago el acceso remoto o el acceso por SSH. Es importante primero que generen sus credenciales de seguridad para poder habilitar el SSH, que está acá también, que viene deshabilitado. Tienen que bajar las credenciales contra la computadora para que eso sea válido directamente, ¿no? Es un tema importante, así que la seguridad siempre la tenemos en primer nivel. El acceso de passwords, etcétera, utilidades, cuentas de usuarios, la parte de switching, como se dan cuenta, muy completa, la parte de VLAN, con todas las opciones, privadas VLANs, autovoice VLANs, manejo de IGMP, enrutamiento, la parte de QS o seguridad directamente embebido. Pero una de las cosas importantísimas es el tema de las VLANs. ¿Qué tan difícil es crear una VLAN nueva? Pues hagamos un ejercicio, ¿no? Crear una VLAN nueva, por ejemplo, la del número 60, lo añadimos,
directamente y ya está añadida. Se dan cuenta, automáticamente se establece como troncal del puerto 24 porque ya sabe que yo lo he establecido como trunk y me permite acá poder hacer un destagueo, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera que esa red no esté disponible en los puertos uno y 2, entonces solamente la dejo como la letra U y prácticamente ya le entrega los paquetes sin marca en esas puertas del switch. Así de difícil es configurar. Estas puertas por channel que están ahorita acá son básicamente ¿se acuerdan que les mostré acerca de sumatoria de A-Fiber, por ejemplo, varios enlaces? Acá simplemente habría que ver, esos enlaces A-Fiber pasarían VLANs o son nativos. Si son nativos lo dejamos con la letra U, pero si pasarían VLANs, efectivamente hay que taguear las VLANs en todos los puertos para que eso pueda pasar. Lo más fácil sería trabajarlos como una arquitectura trunk y ahí prácticamente tagueamos para que todas las redes puedan pasar directamente sin ningún inconveniente, ¿no? En este caso se activan por grupos, yo solamente tenía creado el primer grupo, así que solamente el primer grupo sería necesario poder activar las vinas que vamos a pasar, ¿no? Perfecto, entonces esta es una pequeña demostración de la parte del router y del switch que nosotros tenemos. Vamos a terminar un poco la presentación, de repente para algunas consultas adicionales. Ventajas de trabajar con los productos de Ubiquiti y las soluciones de Ubiquiti Networks es que nosotros ofrecemos primero equipamiento Carrier Class, luego ofrecemos garantía y soporte siempre con nuestro distribuidor. En este caso agradezco nuevamente a EPCOM y a Cisco por la convocatoria de todos ustedes. Recuerden que ellos tienen un área de ingeniería certificada y especializada que les podría ayudar a hacer las configuraciones, desarrollo continuo del software también de nuestra parte, a cero costo. Recuerden, no tenemos costos de licencias directamente y siempre contamos con entrenamientos y certificaciones, bueno, que también Cisco está dictando para poder conocer a mayor profundidad los productos. La mejor relación precio-rendimiento del mercado y, como siempre, el concepto de solución de principio a fin. Unos links adicionales, como les comenté al principio, esta presentación se las vamos a compartir con todos ustedes para que la puedan revisar y efectivamente también no se olviden de participar en nuestra comunidad en el foro. El material también está publicado directamente en el foro, siempre subimos las últimas presentaciones y compartimos las últimas novedades que nosotros tenemos acerca de los productos y diversas líneas de soluciones. Estos son nuestros programas de certificación. Recuerden que los cursos son presenciales, en este caso son con laboratorios, son bastante técnicos, en realidad son enfocados a hands-on y realmente yo los recomiendo mucho, ya que los cursos, inclusive la parte de RF y la parte de routing y switching, están muy enfocados primero en aspectos globales de la parte de networking y luego en la parte de configuración, así que les va a permitir mejorar mucho sus conocimientos de la parte de conectividad en sí. Perfecto, con eso llegamos a la parte final de la presentación. Mis datos están en pantalla. David, no sé si tenemos alguna pregunta adicional que desees podamos revisar. Sí, Luis, tenemos aquí dos preguntas. Mira, una de ellas es eh, ¿cómo hacer o si es posible bloquear el hecho de que los usuarios puedan salir por un proxy, es decir, utilizando el Tor o Ultrasurf, los navegadores. Ya, realmente en esa parte no hay ningún problema, porque por más de que usen un proxy, el contenido del paquete sigue siendo el mismo. Muy bien, Solamente ocultas el URL, entonces no hay ningún problema, igual el bloqueo se sigue dando. muy bien. Y otra pregunta es, el trabajar con el load balancing, hay una Sí, parte que solo balancea 2 WAN, que es el load balancing 2. Dentro de la sí. configuración se seleccionan pues los dos Ethernet que son para el enlace, pero en la parte de abajo donde está el otro router menciona una dirección de destino. Esa dirección de destino, ¿qué es? ¿Es la dirección del equipo inalámbrico que está del otro lado del enlace? ¿Es la dirección del router o del Ah, gateway? ya. Perdón. Claro, hay que aclararlo eso. Eso está en Load Balancing 2. ¿Te refieres a estos links? Ah, Exactamente. ya. Ese que dice First Link Next Stop. Sí. Next Hop. Ese es, mira, no, no recuerdo ahorita, pero estoy casi seguro de que debería ser la, la parte.
de la interfase del otro equipo. O sea, no el otro radio, sino la interfase el que está declarada en el otro router. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo acá puedo tener, bueno, tú tienes los radios que tienen sus configuraciones, pero estas no son configuraciones de los radios, sino son configuraciones de las puertas físicas. Por ejemplo, a la primera yo le puedo poner 192.168.1.50, perdón, punto 11, y esta le pondría la 192.168.1.254. Los radios tendrían otras IPs que, bueno, no serían afines, pero esas direcciones son las direcciones de las interfaces. Ok, esto es solo configuración, es decir, aquí estamos solo estableciendo las direcciones, pero no estamos configurando la dirección de la interfaz, ¿correcto? Claro, no, la interfaz se configura acá. Por ejemplo, tú seleccionas la interfaz física que participaría en el load balancing. Por ejemplo, estoy seleccionando el 2 y el 3. Efectivamente, al otro lado yo configuro inverso. Entonces, esto que estoy configurando acá, en el otro equipo iría acá arriba. Iría Perfecto. totalmente invertido simplemente. Por eso es que acá, creo que acá sí te permite aplicar con máscara 24, es la opción, si no me equivoco. Bueno, en ese caso estoy trabajando con red tipo C, y acá no te permite porque acá sí está apuntando a las direcciones directamente el próximo salto. Eh, no estoy al 100% seguro ahorita, porque hice laboratorio hace mucho tiempo, pero si no me equivoco es de esta forma. En todo caso, si no funcionaría, les pediría por favor que escriban por el foro y para nosotros poder consultarlo con los ingenieros directamente cómo es el detalle, o de repente estoy omitiendo algo. Pero yo hice laboratorio directamente hace casi 2 años, ya no me acuerdo mucho, pero efectivamente funcionaba bastante sencillo, simplemente era eso y lo probé con un par de cables directos para hacer la distribución de carga, ¿no? La ventaja de este load balancing, a diferencia del port channel, es que el load balancing distribuye la carga a nivel de paquetes uniformemente entre ambos enlaces. El port channel primero espera que se llene uno para distribuir la carga. Pero en verdad los usuarios prácticamente casi no van a notar la diferencia. Muy bien. Otra pregunta es, en caso de la comunicación con fibra, al hacerse punto a punto, ¿se pueden usar divisores ópticos para tener una fibra troncal? Ah, ¿te refieres a GPON? No. Por el momento los equipos no son compatibles con esa arquitectura todavía. Ok. Pues en general esas son las preguntas, algunas redactadas de forma diferente, pero al fin de cuentas muy similares todas. Muchas gracias Luis por el apoyo y pues como siempre quedamos a las órdenes también nosotros aquí en Cisco para el soporte que puedan requerir. Gracias por el apoyo Luis y pues muy buena presentación la verdad. Te mandan muchas felicitaciones aquí en las preguntas y en el chat. Felicidades y gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria. Espero, digamos, vamos a volver a programar un webinar de estos más adelante. Recuerden que Ubiquiti actualiza mucho el software, así que ya tal vez en unos 6 meses, 5 meses tengamos novedades, plataformas nuevas. Igual vamos a estar haciendo más webinars con las diferentes familias que tenemos de Ubiquiti. Les agradezco a todos el tiempo de haberme escuchado. Espero que esta información les sea de mucha ayuda. Y por favor no olviden siempre apoyarse con nuestro distribuidor, todo lo que es precios, lo que es disponibilidades, consúltenos siempre con nuestro distribuidor Cisco y Epcom. Ellos están muy gustosos de poder ayudar a cualquiera de sus proyectos y en mi caso, si tienen alguna duda técnica, les puedo ayudar también sin inconvenientes, pero apóyense bastante en el distribuidor, que ellos son siempre su primera línea de contacto. Muchísimas gracias por la organización, David. A ustedes, a ti Luis, muchas gracias y gracias a todos por haber asistido a este webinar. Les va a llegar la presentación y el video grabado. Gracias por asistir. Gracias, hasta luego.